una vez el hombre muere, o una vez el hombre se arrepiente, aunque se emborrache es salvo. Eso es mentira del diablo, hermanos. Uno tiene que perseverar día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, en obediencia a Dios. Dios quiere un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón santo, guardado para Él. Porque Dios, hermanos, nos trata como a hijos, y es también el Espíritu Santo es celoso. Él no quiere para amar a las tinieblas más que a la luz. A veces el hombre, por naturaleza, su carne ama el pecado, le gusta el pecado, hermanos, a nuestra carne. No le gusta orar. Si uno no oramos, hermanos, nos vamos a quedar acá. Por eso es necesario que oremos. Dijo, orad y velad, para que seáis tenidos por dignos de escapar en aquel día, porque vendrá como un lazo sobre la tierra. Hermanos, usted sabe que cuando uno tira un lazo y lo coge del cuello de un animal, lo ahoga. Y así millares y millares van a ahogarse, hermanos, cuando venga el terremoto mundial, hermanos, porque Isaías dice, temblará la tierra como un borracho, temblará la tierra como una choza, porque el día grande de Jehová se aproxima. Es un día de espanto, un día terrible, que nadie podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, hay que prepararnos. Las copas, los juicios de Dios se están manifestando de grande manera, hermanos. Dios está dando últimos días de oportunidad, así como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Cristo, porque estarán comiendo y bebiendo, dándose en casamiento. Hermanos, usted ve que los homosexuales, aquel grupo LGTB, como marcha, hermanos, para que le den un derecho. Eso es abominable, eso es pecado, eso es rebelión contra Dios, contra la creación de Dios, porque Dios creó hombre y mujer. Dios no creó a un homosexual y a una lesbiana. Dios creó al hombre y a la mujer. El diablo es un mentiroso, pero negaron, dice, por eso dice Romanos, porque no quisieron creer en la verdad. Dios permitió que venga un espíritu engañoso, porque ellos prefieren adorar a las criaturas antes que al Creador, que Él es bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Ellos negaron a Dios, por eso Dios permitió que crean la mentira. Por tanto, dice, se encendieron hombres con hombres, recibiendo en sí la propia retribución debido a su extravío. Se extraviaron de la verdad, no quieren obedecer a Dios, le dieron la espalda a Dios, se hicieron sabios en su propia mente. Y dice y que las mujeres también dejaron el uso natural y se encendieron en su lascivia. Y los hombres de igual manera se encendieron en su lascivia, hombres con hombres. Y hermanos, así como los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve, hermanos, que niños, desde niños, hermanos, lo adiestran. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para promulgar el homosexualismo en las escuelas. Usted cómo ve los políticos, hermanos, se venden por plata, por ganancias deshonestas. Al hombre no le importa, hermanos, la vida del hombre, ni del niño, ni de la familia. Al hombre le interesa la plata porque se dejó cegar por el diablo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, y entonces el hombre, hermanos, se corrompió. El hombre, hermanos, se olvidó de Dios. Por eso Jehová dijo, no hay ningún justo ni aun uno. Cada quien se alejó por sus propios caminos. Se apartaron de Dios, le dieron espalda a Dios, se olvidaron de Dios. Por tanto, Dios les entregó una mente reprobada.
Les entregó, hermanos, una mente reprobada, quiere decir 2 veces probada, para que, hermanos, hagan con avidez cosas impías, pecados obscenos, pecados, hermanos, que es contra la naturaleza de Dios. Hermanos, contra la naturaleza. Hermanos, usted ve cuánto crece la maldad cada día, que no tienen piedad los hombres. Es el diablo que se ha levantado con gran furor. ¿Sabe? Porque le queda muy poco tiempo. Pero nosotros, el diablo se levanta, nosotros hay que levantarnos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Él lo derrotó al diablo en la cruz del Calvario públicamente y lo aplastó la cabeza. Y Él dijo: en breve el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Nosotros hay que confiar en Dios, no hay que confiar en el hombre, hay que mirar a Cristo. Yo soy hombre, me puedo equivocar, pero Cristo es perfecto, no se equivoca. Nosotros miremos a Cristo y no nos vamos a hundir en este mundo, hermanos, lleno de pecado. Está podrido este mundo, hermanos. Pero si nosotros miramos a la luz, ¿quién es Cristo? Vamos a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad, en aquel día que nuestra redención muy pronto se acerca, y vamos a volar con Cristo gozosos en las nubes para encontrarnos con Cristo en el aire. Hay que prepararnos de todo corazón. El tiempo de gracia se termina, hermanos. Usted no piense que Cristo va a venir de acá 100 años. Hermanos, Cristo está, hermanos, más cerca de lo que uno se imagina. Cristo está a punto de descender a esta tierra, a llevar a su pueblo, a su iglesia, a sus fieles, a su novia. Hermanos, te ve tanta maldad. Hermanos, en China, aquellos pueblos que odian el cristianismo, ahora está, hermanos, sufriendo con 52 grados centígrados de calor, hermanos. Algo que nunca, hermanos, se había oído, hermanos. Hermanos, cuando uno le da la espalda a Dios, Dios también le da la espalda. Porque Dios, hermano, no se vende por plata, no se vende, hermanos, por dinero. Dios no se vende, hermanos, y el Hijo de Dios tampoco se prostituye con el mundo, ni tampoco se vende, hermanos, por dinero, ni tampoco puede prostituirse o adulterar, hermanos, por hacer quedar mal a Dios. El hombre y la mujer de Dios se guarda para Dios, hermanos. Porque, hermanos, Dios es un fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Nosotros hay que sembrar para el Espíritu, hermanos, porque la carne de nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, hermanos. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Usted ve, hermanos, tantos mentirosos que se levantan en cualquier lugar del mundo, engañar y decir que no, eso del bautismo del Espíritu Santo era para los apóstoles, que las nuevas lenguas eran para los apóstoles, que esos son extremistas, son radicales, que no, eso era para los antiguos, que nosotros tenemos que vestirse igual que el mundo. No tiene nada que ver. Dios quiere tu corazón nada más. Tú ven nomás. Tú eres salvo. Mentira, hermano. Dios dijo: santificaos espíritu, alma y cuerpo, para que en aquel día os encontréis. Santificaos espíritu, alma y cuerpo, para el día del retorno del Señor Jesucristo. Hay que estar limpios, hermanos. Amén. Hermanos, Dios nos ama tanto que Dios, hermanos, levanta, hermanos, y ahora no hay, hermanos, que nadie ponga excusa. Ahí está YouTube, Facebook, hermanos, por diferentes medios de comunicación, por radio, por televisión, se predica el Evangelio, hermanos. Ay, ¿qué será de la humanidad que no se arrepiente en estos últimos días? Hermanos, Dios está dando últimos días de oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. Así como a Noé le dijo: haz el arca, hizo el arca y todo. Y después le dijo: le doy 7 días más que se arrepienta.
120 años predicó Noé, hermanos. Y después Dios prolongó 7 días más de oportunidad. Pero la gente no quiso arrepentirse. Y así, hermanos, uno en las calles, en los carros, en los micros, en todas partes, hermanos del mundo, predica: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y nadie te escucha. Nadie te quiere escuchar. Pero, hermanos, ay de aquel que no se prepare en este día, hermanos, en estos días, porque, hermanos, muy pronto se acerca el tiempo de la gran tribulación. Hermanos, usted ve que los días se están acortando. Los días vuelan, hermanos, una semana, un mes rápido pasa. ¿Sabe por qué, hermanos? Está acortándose por los escogidos. Aleluya. ¿Y cuántos es escogido de Dios? ¿Lo cree, hermanos, que usted es uno escogido? Amén. Hermano, usted tiene que creerlo por fe. Si uno, hermano, buscamos la llenura del Espíritu Santo, Dios nos llena. Amén. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. A que nadie nos engañe, hay que leer la Biblia, hay que ayunar, hay que buscar a Dios en oración. Amén. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando para el primer siglo, hermanos, después de Cristo. De guerras y de rumores de guerra, pero no es el fin, les dijo. No os turbéis. ¿Y qué dice? El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Mira, hermanos, porque se levantará nación contra nación. ¿Cuántas naciones se han levantado en guerra ya desde que Cristo ya subió al trono del Padre? Muchos, hermanos. Muchas guerras ha habido. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, pero la tercera guerra mundial dice que no será con nación contra nación, sino que dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Va a ser con el Señor Jesucristo esa guerra, hermanos. Pero dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y nosotros estamos con el Señor de señores y Rey de reyes. Si estamos con Él, hermano, Él pelea nuestra batalla. Él nos ayuda y nos lleva en victoria siempre. Usted no se preocupe. Vengan más problemas. Busque más a Dios. Venga más problemas. Ore más a Dios. Venga más problemas. Ayune, hermano. Venga lo que venga. No se detenga, hermano. Porque la mano poderosa de Dios está con usted. No se desaliente. No lo haga caso al diablo. El diablo viene con palabras negativas a su mente. Te dice: tú no puedes, tú no sirves para nada. Eso es mentira, hermano. Usted es precio de la sangre de Cristo Jesús. Usted no se desanime. Usted vale la sangre de Cristo Jesús. Cristo nos ama, hermanos, como a nadie ha amado. Jamás. Dios envió a su Hijo al mundo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aleluya. Usted no se desanime, hermano. Vengan pruebas, vengan terremotos, truene el mar, hermanos, se levante el mar, salga el mar, hermanos. Usted no tema, porque Cristo nos ha prometido, Dios nos ha prometido que el justo no va a perecer junto al el impío. Cristo nos va a llevar a su gloria. Él tiene una morada de refugio en el cielo para nosotros. Nosotros no nos preocupemos que vamos a pasar por la tribulación, porque Cristo nos ha prometido: he aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted no se desaliente, hermano. Las pruebas van a venir, hermanos. Calumnias van a venir, problemas van a venir, hermano. Sí. Busque más a Dios. Busquemos, hermanos. A usted vendrá problemas, a mí también va a venir, hermanos. Todos, hermanos, vamos a pasar un proceso.
Estamos siendo probados como el oro en el fuego, hermanos. A ver si de verdaderamente somos hijos de Dios. Porque fácil es decir soy cristiano, pero cuando la prueba viene, ahí hay que pedir la fuerza a Dios. Amén. Y dice Abraham, pestes. Y hermanos, ¿cuántas pestes ha habido ya? Varias. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido, hermanos? Amén. Pestes, hambres. Hambres, hermanos. Y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, ¿cómo había un terremoto en el 70 acá en Lima? Han muerto varias personas. Pueblos han sido desaparecidos. Hermanos, pero no se asuste, hermanos. Va a haber un terremoto mundial que habla Apocalipsis. Dice que la cuarta parte de la tierra, la cuarta parte de las personas del mundo van a morir. ¿Cuántos quieren quedarse para ese tiempo? Yo quiero ir con Cristo, hermano. Yo no me quiero quedar. Aleluya. Hermanos, es un terremoto tan grande, cual nunca lo ha habido desde que hubo gente en este mundo, ni le habrá. Y dice, las islas desaparecieron. Por eso hay que agarrarnos de Dios, hermanos, como nunca antes. Porque, hermanos, estamos viviendo en tiempos de apostasía, hermanos, de la iglesia. Varios mentirosos se levantaron a engañar a la gente. Y hermanos, ¿cómo lo ve usted? Multitudes lo siguen a aquellas gentes mentirosas. ¿Sabe por qué? Porque son liberales, no hablan la palabra como está escrito. Se venden, hermanos, son lobos rapaces, como dice la Biblia. Son ladrones y salteadores. Pero el buen pastor es Cristo. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Él ha dado su vida por sus ovejas. Y nosotros somos ovejas de Jehová y ovejas de su prado. Y Él nos va a llevar a pastos verdes. Y en delicados pastos nos pastoreará. El buen pastor es Cristo. Y el Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros estamos en buenas manos. En las manos de Cristo. Y de mis manos nadie te puede arrebatar, dijo Cristo. ¿Cuántos estamos en las manos de Cristo, hermanos? Hermanos, hay que seguir ahí en las manos del Señor. Y todo esto será principio de dolores. Todo eso es principio de dolores, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Lo mataron, hermanos, a Esteban. ¿Sabe por qué lo mataron? Por predicar el evangelio. Lo apedrearon y lo mataron. Y él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, al Señor Jesucristo. Y lo mataron, hermano, apedrearon. Lo apedrearon solamente por predicar la palabra de Dios. Y hermanos, dicen aquellos tiempos del principio de la iglesia pentecostal en Jerusalén, hermanos, a todas las familias, a sus hijos, lo echaban al foso de los leones. No le daban de comer un mes, 15 días a los leones, y lo tiraban a las familias enteras por no negar a Cristo. Eran destrozados y los comían los leones. Pero hermanos, ahora la gente predica un evangelio barato, hermanos. Le dice, venga acá a Cristo, y si vienes a Cristo no vas a sufrir, siempre vas a tener plata, vas a tener el mejor carro del año. Es mentira, hermanos. Si usted viene a Cristo, el diablo te va a atacar más. ¿Sabe por qué? Porque estás en los brazos de Cristo y el diablo está lleno de ira, lleno de odio contra aquellos que han sido creados conforme a la imagen de Dios. El diablo se ha levantado para destruir la familia, para destruir los hijos. Pero Cristo, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si nosotros nos agarramos de Dios, el diablo no nos va a poder tocar. Va a venir prueba, va a venir tribulaciones, pero Cristo nos va a sacar en victoria. Amén. Aleluya. Entonces os entregarán
a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De quién vamos a ser aborrecidos, hermana María? ¿De quién vamos a ser aborrecidos? Santo. De todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, y nosotros a veces nos aborrecen, ¿no? Pero qué raro, ¿por qué me aborrecerán a mí? Dice uno, ¿no? Nos duele a uno, ¿sí o no? Uno personalmente no le duele que te aborrezcan en vano, pues, ¿no? Pero dice, la palabra de Dios dice, sin causa me aborrecieron. Y somos contados como ovejas de matadero. Y hermanos, vano nos aborrece, solamente porque eres cristiano. Te aborrece. Pero él dijo, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aleluya. Mejor es que nos aborrezcan por ser cristianos que por hacer maldad. Que Dios nos guarde, hermanos. Aleluya. Dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y eso se está viendo. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Tropiezan, caen los hermanitos, se entregan unos a otros y se aborrecen unos a otros. Y se apartan de Dios, se aborrecen. Eso se está viendo. Se ha cumplido esta palabra. Y cuando se cumple, es porque Cristo ya está a punto de venir a llevar a su iglesia. ¿Y cuántos somos iglesia de Cristo? Amén, aleluya. Y muchos falsos profetas. Mire, hermanos, muchos. Imagínense, hermanos, en esos tiempos del primer siglo había muchos falsos profetas. Imagínense ahora que es tiempo de la apostasía. Habrán muchos más. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso, hermanos, cuando hay profecía, hay que examinar los espíritus, hay que pedir a Dios discernimiento de espíritus. Amén. Y todo lo que el Espíritu de Dios habla se cumple. Pero cuando habla el otro espíritu no se cumple nada. Ahí uno tiene que darse cuenta cuál es el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aleluya. ¿Están entendiendo, hermanos? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya se ha enfriado el amor de muchos? Usted se va a una iglesia grande, ni siquiera le dicen bienvenido, hermano. Usted ve en iglesias grandes, hay hermanos que ni se saludan. Dicen, ese hermano no me cae, esa hermanita tampoco me cae, el pastor no me cae. No tienen amor de Dios. Porque dice, el que sabiendo hacer el bien y no lo hace, también le es contado por pecado. Imagínese, hermano, el que sabiendo hacer el bien y no lo hace, también le es contado por pecado. Qué lindo es la palabra, ¿no? Nos enseña, hermanos. El que sabiendo hacer el bien y no lo hace, también lo es contado por pecado, dice Proverbios. Por eso, hermanos, hay que andar con cuidado. Por eso dice, examina la senda de tus pies y tus párpados se dirijan a lo recto. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Santo es el Señor, aleluya. Mire, hermanos, y la maldad crece cada día más.
¿Y sabe cuál es, hermanos, el culpable de la maldad ahora? Según los psicólogos inconversos que han pronosticado la ciencia del mundo. La televisión mundana es el culpable de la depravación de este mundo y de los sicariatos y de los adulterios, de la fornicación. Porque ahí, hermanos, los adúlteros de Hollywood, de allá de Estados Unidos, esos actores, de ahí siempre vienen, hermanos, las películas, las novelas, y ahí les enseña a fornicar, a adulterar, a robar, a matarse, a hacer todo lo malo, a mentir, a robar a su padre, a su madre. Hermanos, si ahora se ha levantado esos falsos, hermanos, de Disney, una Barbie, hermano, de homosexuales. Imagínense, hermano, estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ¿hasta dónde llegó la maldad? Por eso Dios ya se ha cansado de tanta maldad. Y en la maldad, hermanos, ha llegado a la presencia de Dios. Y Dios ya no soporta más. Por eso Cristo muy pronto viene a llevar a su redimida, a llevar a su iglesia del Cordero. Y muy pronto nos vamos con Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ir con Cristo, hermano? Yo quiero ir con Cristo. Amén. Y por eso, hermanos, cada vez que oramos hay que decirlo: Señor, ayúdame. Yo no quiero quedarme cuando tú vengas. Yo quiero ir contigo. Muéstrame lo que no te agrada y sácalo lo que no te agrada. Y ayúdame a añadir lo que falta. Porque, hermanos, yo creo que nadie quiere quedarse, hermanos, en este mundo. Porque, hermanos, va a ser un día de gran tribulación. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor, cuando se enfría, hermanos, te desvaneces. Hermano, lo puedes ver a tu prójimo muriendo de hambre o muriendo en el pecado y no lo predicas. Uno se vuelve cristiano egoísta. Su vecino está al costado y nunca lo habló de Cristo. Se muere el vecino. Y hermanos, y cuando Cristo venga y te diga: ¿lo hablaste? Porque la palabra de Dios dice: el que no lo percibe al impío de su pecado, su sangre demandaré de su mano. Nosotros tenemos que hablar, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. A tu compañero de trabajo, háblale, aunque se amargue. Mejor es que se moleste y te aborrezca por hablar la verdad, hermano. Porque el mundo, hermano, no le gusta cuando le hablas de Dios. Cuando le dices: tu pecado está mal, te está llevando al infierno. Hay que hablar, hermanos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin, hermanos. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y, hermanos, faltan muy pocas partes del mundo, de África, que llegue el evangelio, hermanos. Cuando llegue a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Está a punto, hermanos, de acabarse el tiempo de gracia. El tiempo de gracia se termina. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Usted ve en los altares cómo se burlan aún homosexuales, predicando a la gente. Hay pastores, según ellos son pastores, casando a los homosexuales, a las lesbianas. Esos son mentirosos, hermanos. Son engañadores. Entonces, el que esté en Judea, huyan a los montes. Habla del día que se acerca. Cuando unos aliados de Jerusalén estén, le dicen los que están en Judea que huyan a los montes, a las montañas, a esconderse. El que esté en la azotea, no descienda para tomar su
algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y les habla al pueblo de Israel, hermano, porque allí en el pueblo de Israel el anticristo desde ahí, hermanos, va a gobernar primero paz y seguridad. Después va a venir, se va a revelar como el hijo del diablo, hermanos. Santo es el Señor. Señor nos reprenda. Mas hay de las que estén encintas. Habla de varias mujeres, ¿no? Encintas, dice. Hay de las que estén encintas, embarazadas, que están. Y hay de las que críen aquellos días, hermanos, cuando uno está dando de lactar. Imagínense, hermanos, que venga una crisis mundial y no haya que coma la mujer embarazada y la que está lactando, hermanos. Imagínense. Va a ser un sufrimiento terrible. Y hermanos, usted ve, hermanos, en Uruguay la sequía, hermanos, cómo está avanzando, hermanos, se está quedando desierto, hermanos. Los ríos se están secando en varias partes del mundo, cómo se está secando, hermanos. Y Dios está mostrando, hermanos, su juicio que está cayendo, hermanos. Porque la humanidad le ha dado la espalda, hermanos. Han negado la sangre bendita que se derramó en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo y no quieren arrepentirse. Pero hermano, nosotros no le estamos dando la espalda a Cristo, sino nos da la cara y nos ha dicho: ayúdame, Señor, perdóname mis pecados y límpiame con tu sangre. Y Dios nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre. Y ahora somos hijos de Dios y ovejas de su prado. Amén. Aleluya. ¿Cuánto se goza? Aleluya. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Hermanos, será un día, dice: orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínense, hermanos, que huyan las embarazadas y las que estén criando bebés en día de invierno, de lluvias, a las montañas. ¿Cómo será ese sufrimiento, hermanos? ¿Cómo será ese dolor? Hermanos, el calentamiento, hermanos, global va a seguir, hermanos, la calor va a seguir en extremo. Porque, hermanos, una vez Dios me mostró en sueños, hermanos, que el sol quemaba como candela, hermanos. Y estábamos al mediodía y el hermano se apagó todo el día. Nos quedamos en oscuridad todo el mundo. Y después amaneció un día. Después el día volvió a su normalidad y el sol quemaba como candela, como fuego. Y eso está pronto a suceder. Está pronto a suceder. Porque Cristo una vez me mostró en una revelación en sueños, una visión en sueños, y me mostró 3 colores, hermanos. Primero me mostró letras en color celeste y me dijo: estas letras significan mi salvación que tengo por la humanidad. Y después me mostró otras letras color verde. Esto es mi amor por el mundo, me dijo. Y después me mostró unas letras color rojo. Este es sangre y juicio que se va a derramar a la tierra. Hermanos, sí, muy pronto vamos a ver eso. Muy pronto se va a ver eso, hermanos. ¿Y cuántos estamos preparados para volar con Cristo? Aleluya. Ese amén no se escuchó nada, hermanos. ¿Cuántos están preparados, hermanos? Ese amén. Ay, Señor, ayúdame. Santo. Ya con sueño, hermano. Cuando uno dice: ¿cuándo está preparado? Amén. Sí quiero irme contigo, Señor. Amén. Con toda la voz, hermano. Amén. ¿Cómo gritaban antes cuando uno era en el mundo, cuando echaban el gol, hermanos? Toda boca, ¿sí o no? Saltaban. Hermanos, ahora hay que saltar mucho más para Cristo. Amén. ¿Cómo gritaban cuando bailaban en el mundo, ahí abrazados con Satanás? Pero ahora, hermanos,
bailamos y danzamos con Cristo abrazados, con nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de paz, el Príncipe de paz. Amén. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, tribulación grande, gigante, incomparable, como nunca ha habido en este mundo, hermanos. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, va a ser una tribulación bien grande, bien triste. Imagínense, hermanos, la gente va a morir de hambre. Y dice en Apocalipsis, cuando soltaron un jinete y decían 2 libras de trigo, decían 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un día de trabajo. Hermanos, imagínense, va a ser escasez de alimentos. 2 libras de trigo, ¿a cuánto equivale 2 libras de trigo? Imagínense, 1 kilo de trigo por un día de trabajo. Escasez mundial. Y más adelante dice, el que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. ¿Cuántos se quieren quedar, hermanos, para reinar con Anticristo? Santo Dios. Ahí uno se despierta, ¿no? Yo quiero ir a reinar, pero con Cristo. Amén. ¿Cuántos no queremos ir a reinar con Cristo? Aleluya. Aleluya. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. ¿Y usted ve que los días se han acortado o no? Científicamente dice que ya no hay 24 horas, sino hay 12 horas diarias. Porque el día pasa rápido, hermano. Una semana pasa rápido y un mes rápido. 4 semanas pasó, ¿no? Y por causa de los escogidos, aquellos días se acortados. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, los días acortados. Y eso ya se ha cumplido. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Hermanos, tantos mentirosos que hay, como hermanos, allá un Mateo, un comunista, dijo que él es más famoso que Jesucristo. Y hace tiempo que se murió, ahora está en el infierno. ¿A dónde se fue ese orgullo? El hombre, hermanos. Por eso Dios dice, no hay paz para el impío. Aleluya. Pero el justo siempre vive en paz. Amén. Aleluya. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, hay que cuidarnos. Si dice si fuere posible, engañarán, ¿a quién? A los escogidos. Hay que prepararnos, hay que buscar a Dios de todo corazón. Amén. Ya os lo he dicho antes, dice Cristo. Ya os lo he dicho antes. Es como decir, ya les dije. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mira, hermano, pasando todo, mira, hasta acá vamos a llegar nosotros, ¿eh? Hasta esta parte. Porque
Las mujeres cuando están encinta y crían bebés, hermano, el bebé Dios lo arrebata, dice, el momento del arrebatamiento lo arrebata aún de su vientre, lo lleva. Un susto grande va a pasar la humanidad. Y que esté dando de lactar, imagínese dando de lactar de noche y en un segundo desaparezca su hijo de sus brazos. En un segundo el piloto que está volando en el aire, Dios lo arrebata, que esté con Cristo, sea un cristiano. El avión se cae, los carros se chocan, las barcas se desvían, se hundan, hermanos. Imagínense, hermanos. Y los dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aleluya. ¿Cuánto estamos preparados para volar? Amén. Aleluya. Dice, ahí está, hermano, ahí ya viene Cristo. Porque como el relámpago, hermanos, es en un segundo, una luz que desciende desde arriba del extremo del cielo y desaparece. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un segundo, hermano, después de esa gran tribulación, ahí vendrá Cristo, como un relámpago. Estamos viviendo esos días. Muy pronto viene Cristo. Está ahí a la puerta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Donde que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Aleluya. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle siendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, dice ahí en Mateo 24, 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe. Aquel hombre o aquella mujer cuando se descuida de Dios, no va a percibir el día de la venida de Cristo. Por eso dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos hermanos han cantado el himno que dice así? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y sabe quién fue el que escribió ese himno? ¿Lo sabe o lo canta por cantar, sin investigar quién lo ha cantado o quién es el autor? Ese, hermanos, era un
si no me equivoco, era un misionero, que cuando le dijeron los hindúes allí en el África, si tú no niegas a tu Cristo, te matamos, te quemamos vivo. Pero él dijo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermanos, aquellos hombres lo dejaron a esa gente y después, cuando se metieron a dormir a su casa, todos lo metieron petróleo, toda su casa, y lo quemaron vivos, toda su familia. Y usted, hermanos, y yo, cuando cantemos, siempre recordemos eso. Cuando le cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando vengan las pruebas, acuérdese eso, una promesa que él hizo a Cristo, y le diga, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi vida pondré por ti, pero ayúdame. Amén. Hermanos, hay que prepararnos, que Cristo nos ha hablado en esta noche a través de su palabra, para gloria y honra de su nombre. Gracias a Dios, hermanos. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, y el día jueves, hermanos, desde el día jueves vamos a empezar, hermanos, a ofrendar para el Señor. ¿Cuántos quieren ofrendar para el Señor desde el día jueves? Amén. Vamos a empezar a darle al Señor, hermano, lo que le corresponde. Amén. Hay que empezar a darle, y Dios